Hola, nosotros somos el equipo 6 del grupo 403 y en este video vamos a hablar acerca del acto administrativo, fundamentándonos en La teoría del acto administrativo, un libro escrito por el autor Fauzi Hamdan. Como introducción podemos decir que el acto administrativo es una de las principales manifestaciones de la actividad del Estado, ya que a través de él la administración pública expresa su voluntad y produce efectos jurídicos que impactan directamente en los derechos y obligaciones de los particulares. Su estudio resulta fundamental dentro del derecho administrativo, pues este permite comprender cómo las autoridades actúan dentro del marco de la legalidad y en función del interés público. En ese sentido, analizar la teoría del acto administrativo implica abordar sus elementos de validez y eficacia, sus distintas clasificaciones, así como sus efectos, ejecución y formas de extinción. Asimismo, resulta indispensable considerar la importancia de la fundamentación, motivación y argumentación jurídica, ya que esos aspectos nos garantizan que las decisiones de la autoridad estén debidamente justificadas y no sean arbitrarias conforme a lo expuesto por Fauzi Hamdan. A lo largo de esta presentación se desarrollarán estos elementos con el fin de ofrecer una visión integral sobre el funcionamiento y relevancia del acto administrativo dentro del sistema jurídico mexicano. Muy buenos días, tardes o noches. Soy el alumno Ángel Antonio González Villarreal y yo voy a iniciar explicando el tema de esta presentación del equipo, iniciando con lo básico, que es el acto administrativo. El acto administrativo es la forma en la que el gobierno expresa sus decisiones de manera legal. Es como el lenguaje que usa el Estado para comunicarse con las personas y actuar. A través de este acto, pues la autoridad puede crear, cambiar o eliminar derechos y obligaciones, siempre buscando el bienestar de la sociedad y pues de todo el país. A diferencia de un contrato entre personas, donde pues ambas partes están de acuerdo al ser un contrato, el acto administrativo normalmente es una decisión tomada solo por la autoridad, que está pensado en el interés público de los ciudadanos. En esta parte voy a explicar lo que son los elementos de los actos administrativos. Son los requisitos que debe cumplir un acto para que sea válido y pueda producir efectos jurídicos. De acuerdo con Fauzi Hamdan, se dividen en grandes grupos los elementos de validez que permiten que el acto sea legal y los elementos de eficacia que permiten que el acto tenga efectos en la realidad. Ya pueden apagar el mini split allá de afuera. Primero tenemos que los elementos de validez son indispensables para que el acto administrativo sea legal. Entre ellos está la competencia, que significa que la autoridad debe tener para emitir el acto. También está el objeto, que es lo que decide y debe ser ilícito, posible y determinado. La finalidad implica que el acto debe buscar el interés público y no fines personales. La forma se refiere a que el acto debe cumplir con ciertos requisitos, como constar por escrito. Además debe estar debidamente fundamentado, basado en la ley y con una justificación clara. Y finalmente debe de seguir un procedimiento legal respetando las etapas como la audiencia y la notificación. Bueno, por otro lado tenemos los elementos de eficacia que permiten que el acto produzca efectos jurídicos. Uno de ellos pues es la notificación.
por otro lado tenemos los elementos de eficacia que permiten que el acto produzca efectos jurídicos. Uno de ellos pues es la notificación, que consiste en dar a conocer el acto interesado. También es Buenas noches. la ejecutoriedad, que permite que el acto cumpla incluso de manera forzosa por la autoridad. Y por último, la presunción de la legalidad, que significa que el acto se considera válido mientras no se declare lo contrario. Y en conjunto estos elementos pues garantizan que la actuación de la autoridad sea conforme al derecho. Para que un acto administrativo no sea un abuso de poder, debe cumplir con ciertos requisitos legales que estén en la ley. Los dos más importantes son la fundamentación, que es donde la autoridad debe decidir exactamente qué leyes y artículos le permiten tomar esa decisión. Y la motivación. Esta debe explicar la razón que la llevaron a actuar de esa forma. Pocas palabras de decisión. Y la motivación. Esta debe explicar las razones y las circunstancias que la llevaron a actuar de esa forma. En pocas palabras, no basta simplemente con decidir, sino que la autoridad tiene que justificar legalmente lo que hace y explicar por qué lo hace. Bien, este mismo acto administrativo tiene distintas clasificaciones. La primera de estas es por la naturaleza de la voluntad. Esta clasificación, en pocas palabras, se basa en cuántas voluntades se necesitan para que exista el acto administrativo. Esta se divide en dos, que están los actos unilaterales, que es el más común, donde solo una autoridad toma la decisión y eso basta para que tenga efectos legales. Mientras que está el acto plurilateral o complejo, que aquí participan dos o más autoridades que deben ponerse de acuerdo para tomar una sola decisión. Estas mismas, pues en pocas palabras, dependen de cuántos actores están involucrados y pues cuanto más actores estén involucrados, más tiempo lleva esto. Bien, la siguiente es por su relación con la ley. En esta clasificación se explica tanto el margen que tiene la autoridad para tomar decisiones como otros. Hasta luego, que les vaya muy bien. ¿A qué hora vas? Sí, ya pensaba estar allá. Ah, bueno, ahí nos vemos entonces. Dale. Dale. ¿Tiene cambio de 500? ¿Le pago con tarjeta? Creo que sí. Nada más, déjeme ver cuál es el precio de esas pelotas. Sí son pelotas, ¿verdad? ¿180? Están en 200. Sí, 180. Sí, es que de repente cambian, por ejemplo, en el sistema me cambian a diferente el precio. ¿Y estas que? Si no estas que te van a negociar, prefiero la que. Ok. ¿Y este llavero? Ese creo que está en 50. Ese sí está en 50. ¿Se llevaría el llavero? Sí. Bueno, también se cansó. Digo, ya me están apretando mucho, pero estoy agarrando. También se cansó Fíjate que como esta Estoy agarrando más también. Ok, bueno, sería No, 250.
hacer yo esto? En este es el primero, que es el acto de los reglados, donde la ley es muy clara y estricta. Si se cumplen ciertos requisitos, la autoridad está obligada a actuar de una forma específica sin poder elegir. Mientras que los actos discrecionales, la ley da cierta libertad a la autoridad para decidir qué hacer o qué decir según lo que considere mejor para el interés público de la ciudadanía. Bien, luego está por su radio de acción, donde en esta clasificación depende a quién afectan los actos administrativos. Aquí entran los actos internos, que son decisiones que solo funcionan dentro del gobierno, como órdenes entre oficinas o funcionarios. Mientras que los actos externos son los que afectan a los ciudadanos, ya que crean derechos o imponen obligaciones, como una multa, una clausura, una beca o un aumento de impuestos o cualquier otro. Finalmente está el de por su finalidad o contenido. ¿Ese o este? ¿Ese? ¿Te gusta? Me gusta más este. Pero, o sea, si a ti te gusta más el verde, pues también te gusta. Bueno, por otro lado tenemos los elementos de eficacia que permiten que el acto produzca efectos jurídicos. Uno de ellos pues es la notificación, que consiste en dar a conocer el acto interesado. También es Buenas noches. la ejecutoriedad, que permite que el acto cumpla incluso de manera forzosa por la autoridad. Y por último, la presunción de la legalidad, que significa que el acto se considera válido mientras no se declare lo contrario. Y en conjunto estos elementos pues garantizan que la actuación de la autoridad sea conforme al derecho. Para que un acto administrativo no sea un abuso de poder, debe cumplir con ciertos requisitos legales que estén en la ley. Los dos más importantes son la fundamentación, que es donde la autoridad debe decidir exactamente qué leyes y artículos le permiten tomar esa decisión. Y la motivación. Esta debe explicar la razón que la llevaron a actuar de esa forma. Pocas palabras de decisión. Y la motivación. Esta debe explicar las razones y las circunstancias que la llevaron a actuar de esa forma. En pocas palabras, no basta simplemente con decidir, sino que la autoridad tiene que justificar legalmente lo que hace y explicar por qué lo hace. Bien, este mismo acto administrativo tiene distintas clasificaciones. La primera de estas es por la naturaleza de la voluntad. Esta clasificación, en pocas palabras, se basa en cuántas voluntades se necesitan para que exista el acto administrativo. Esta se divide en dos, que están los actos unilaterales, que es el más común, donde solo una autoridad toma la decisión y eso basta para que tenga efectos legales. Mientras que está el acto plurilateral o complejo, que aquí participan dos o más autoridades que deben ponerse de acuerdo para tomar una sola decisión. Estas mismas, pues en pocas palabras, dependen de cuántos actores están involucrados y pues cuanto más actores estén involucrados, más tiempo lleva esto. Bien, la siguiente es por su relación con la ley. En esta clasificación se explica tanto el margen que tiene la autoridad para tomar decisiones como otros. No sabes cómo andan allá en Capilla, en los viñedos. No sabes cómo ando, ya me quiero regresar a Monterrey. Está en el hospital ahorita. Pero que le tronó un riñón. No la vio y... Creo, me dijo, ahora te marco para contar, ya me marcó.
Bueno, yo voy para estos días a casa de mi mamá. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Estos votan más que esos. ¿Seguro? ¿Qué pasó? No, no sabe eso. Vaya, entonces, Sí. ¿a qué hora vas? Y ya pensaba allá. Ah, bueno, ahí nos vemos entonces. Dale. Dale. ¿Tiene cambio de 500? ¿Le pago con tarjeta? Creo que sí. Nada más, déjeme ver cuál es el precio de esas pelotas. Sí son pelotas, 180. ¿verdad? ¿180? Están en 200. Estoy 180. Sí, es que de repente cambian, por ejemplo, en el sistema me cambian a diferente el precio. ¿Y estas que en estas que van a negociar? Perdieron la fe. Ok. ¿Y este llavero? Ese creo que está en 50. Ese sí está en 50. ¿Se llevaría el llavero? Sí. Bueno, también se cansó. Digo, ya me están apretando mucho, que estoy agarrando. También se cansó una. Sí. Fíjate que como esta Estoy agarrando más también. Ok, bueno, sería 250. Por eso me pasó lo que me pasó, güey, también. No, mañana. De nada. Ay, Dios, ¿por qué decidí hacer yo esto? En este es el primero, que es el acto de los reglados, donde la ley es muy clara y estricta. Si se cumplen ciertos requisitos, la autoridad está obligada a actuar de una forma específica sin poder elegir. Mientras que los actos discrecionales, la ley da cierta libertad a la autoridad para decidir qué hacer o qué decir según lo que considere mejor para el interés público de la ciudadanía. Bien, luego está por su radio de acción, donde en esta clasificación depende a quién afectan los actos administrativos. Aquí entran los actos internos, que son decisiones que solo funcionan dentro del gobierno, como órdenes entre oficinas o funcionarios. Mientras que los actos externos son los que afectan a los ciudadanos, ya que crean derechos o imponen obligaciones, como una multa, una clausura, una beca o un aumento de impuestos o cualquier otro. Finalmente está el de por su finalidad o contenido. ¿Ese o este? ¿Ese? ¿Te gusta? Me gusta más este. Pero, o sea, si a ti te gusta más el verde, pues también me gusta. El siguiente concepto que veremos es el de la argumentación jurídica, ya que en el libro de Teoría del Acto Administrativo se nos explica que la argumentación jurídica no solamente es dar opiniones que no están fundamentadas o que pueden tener algún tipo de sesgo, sino que es justificar racionalmente una decisión jurídica. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente nos dice que la autoridad que está juzgando no puede actuar arbitrariamente, sino que debe explicar tanto por qué toma una decisión como en qué normas se está basando para esta. Y en el contexto del acto administrativo, eso se traduce en que toda la decisión de la autoridad debe estar fundamentada y motivada.
En el ámbito de fundamentación nos referimos a señalar las normas jurídicas aplicables y en el de motivación a explicar las razones y circunstancias del caso, y aquí es donde entra la argumentación jurídica, ya que la argumentación es el puente entre la norma, fundamento y el caso concreto, que es la motivación. Ahora hablemos de cómo se construye esta argumentación, ya que según este enfoque la autoridad debe seguir una lógica basada en 4 pasos. El primero es identificar la norma jurídica aplicable, el segundo describir los hechos concretos del caso, el tercero relacionar los hechos con la norma y el cuarto es justificar la decisión tomada. Esto es para evitar decisiones arbitrarias y garantizar la seguridad jurídica. ¿Y qué pasa cuando no hay una argumentación jurídica? Pues Fauci nos señala que un acto administrativo puede ser tanto inválido o ilegal como impugnable mediante recursos o juicios, porque si no hay una motivación suficiente y bien fundamentada se está violando el principio de legalidad. Entonces, básicamente, la argumentación jurídica desde la teoría del acto administrativo de Fauci-Hamdan es el proceso mediante el cual la autoridad justifica sus decisiones mediante la correcta fundamentación y motivación, garantizando que el acto administrativo sea legal, razonado y no arbitrario. Y con esto hemos concluido todos los conceptos abordados dentro del acto administrativo, así que podemos concluir que este constituye una herramienta fundamental, mediante el cual la administración pública ejerce su función y genera efectos jurídicos en la sociedad. Su validez depende del cumplimiento de elementos esenciales, tales son la competencia, el objeto, la finalidad, la forma, el procedimiento, pero especialmente la fundamentación y la motivación, pues estos son los que garantizan que la actuación de la autoridad sea legal y no arbitraria. Asimismo, comprender sus efectos, sus formas de ejecución y, por supuesto, las causas de extinción, permite identificar cómo es que estas decisiones impactan en los derechos y obligaciones de los particulares. Y en ese sentido, figuras como la nulidad y la anulabilidad resultan clave para el control de legalidad, ya que permiten corregir o eliminar actos que presentan vicios, claro, dependiendo de su gravedad. Finalmente, la argumentación jurídica, como lo señala Fauci-Hamdan, juega un papel central, pues obliga a la autoridad a justificar racionalmente sus decisiones mediante una adecuada fundamentación y motivación, fortaleciendo así la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Se pueden consultar las referencias al final del video para verificar todo lo que hemos mencionado. Muchas gracias.